Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Saludos, familia. Saludos. Y esta directa no es como las de siempre. Esta directa no es una denuncia. Esta directa no es sobre los presos políticos. Esta directa no es para denunciar a la dictadura como de costumbre. Esta directa es para amigos. Esta directa es para conocidos. Esta directa es para... O sea, este mensaje, no esta directa, es para personas que conocen a Marcel Valdés de normal, el Marcel Valdés del barrio, el Marcel Valdés que le gusta el deporte, que le gusta la pesca, que le decían el loco en el pre. Es para ese, es para todas esas personas que me conocen, que creo que es necesaria. Creo que es necesaria y esto no es un ataque ni nada, ni mucho menos, no, al contrario. Pero creo que es bueno, Yo sé que muchas personas piensan como me voy a expresar, o sea, de la misma manera, en el sentido de que me entienden el punto el cual voy a explicar, y yo puedo entender que hay otros que no, pero quizás muchos de esos que no entendían con esta directa, con este pedacito de cortica, van a entender. Así que no quiero like, no quiero compartidera, lo que quiero es que se la den a los amigos, a los conocidos y a los no amigos ya. Que se las hagan llegar, háganle llegar esta directa, y todos los que están viendo, hermanos de lucha, etcétera, que los conozco, que ustedes conocen a Marcel activista, que comenzaron a saber de mí por mi activismo, por los presos políticos, por la libertad de Cuba. Yo sé que esto le va a servir a ustedes también, porque muchos de ustedes están pasando por lo mismo que yo, y son cosas normales. Esto no me afecta para nada. He escuchado en varias ocasiones cómo me llega a los oídos como personas que me conocen o me conocían, en algún momento fueron cercanas, conocidos del barrio, conocidos de otras partes, de escuelas, etcétera, tienen un concepto, y yo puedo entenderlo, de que Marcel se radicalizó. O sea, yo puedo llegar a entender eso. Yo entiendo que somos un pueblo adoctrinado, donde nos meten todas esas cosas en la cabeza, pero yo sé que muchos dicen, Marcel se radicalizó. Ahora, tenemos que poner en contexto la palabra radicalizó. ¿Qué cosa es radicalizarse? Porque muchos de ustedes, amigos, conocidos, gente del barrio, gente de donde quiera, creen en esas opiniones de Marcel se radicalizó. ¿Qué cosa es radicalizarse? Es la primera pregunta. Dejar de hacer lo que hace la mayoría, que no lo juzgo, porque yo en su momento lo hice también, y es un proceder normal por las condiciones en que nos hemos criado bajo el sistema que sabemos, que me desmarqué de la mayoría, que empecé a señalar lo que está mal, que empecé a sentir empatía por personas que están sufriendo y están siendo oprimidas por algo. Empecé a denunciar las cosas que están mal en mi país. Empecé a luchar por algo que es lo que yo creo que es correcto. Eso es ser radical. ¿En serio? ¿Ustedes creen que eso es ser radical? Si ustedes creen que eso es ser radical, definitivamente lo que no tenemos claro es el concepto de ser radical, de la palabra radical. No tenemos el concepto claro, porque, familia, eso, lejos de ser radical, es lo normal. Lo que vivir bajo el sistema comunista y el criarse en Cuba te hace ser personas diferentes, paralelas al mundo. O sea, eso es lo normal. Cuando una comunidad está siendo afectada por algo, lo normal no es mirar hacia el otro lado. Lo normal es señalar a ese algo que le está haciendo daño a una persona como tú. Lo normal es sentir empatía por esa persona. ¿Entiendes? Cuando ustedes, mis amigos, ven a un niño con cáncer en África, ustedes se identifican y ustedes
les duele. Un niño en un país donde ustedes nunca han ido, de una cultura que no es la de ustedes. Y ustedes sienten empatía porque es un valor del ser humano. Un valor del ser humano. La dictadura comunista nos quitó ese valor para con nuestros hermanos. Cuando hay un problema en Cuba, cuando hay un problema de una opresión del sistema contra alguien, no tiene que ser solamente político, porque al final todo termina siendo político, porque el carretillero que le quitan las cosas en la esquina es política, porque es por culpa de un sistema. Pero que tú no sientas empatía por esa gente y mires hacia otro lado, pues ustedes son los que están mal. Marcel no se radicalizó, yo no me radicalicé. Yo quiero democracia, eso no es ser radical. Yo quiero libertad. Yo veo que a alguien por pedir libertad le dan golpe, yo señalo eso. Eso no es ser radical, familia. Marcel no se radicalizó. Ustedes están equivocados. Radical es la dictadura castrista que le pinchan los teléfonos a muchos de ustedes que fueron mis amigos. ¿Cómo me van a decir a mí que yo soy radical? Si yo no les pincho el teléfono a ustedes. ¿Cómo me van a decir a mí que yo soy radical cuando tienen en su barrio metido una dictadura, o sea, en Cuba entera y en nuestro barrio, que te oprime por expresarte en contra de ellos y te mete preso? Eso es ser radical. Yo no soy radical. ¿Entiendes? Yo no soy radical. Están equivocados. Están completamente equivocados. Cuando yo comencé en esto, muchas personas se alejaron, cosa que es normal, yo los entiendo, no los juzgo, es normal. Pero ustedes se alejaron de mí no porque yo soy el radical, sino por lo que yo estoy atacando y a lo que yo estoy señalando son los radicales, porque a ustedes dar un like los puede buscar un problema. Entonces yo no soy el radical. El miedo que ustedes tienen a darme un like a mí, a escribirme a mí, a conversar conmigo como antes lo hacían, esos son los radicales. Por ese miedo es miedo radical. Yo no soy el radical. ¿Entiendes? Entonces, quítense eso de la cabeza, que somos radicales. No, somos personas que abogamos por libertad. Que eso no es normal, pero eso es lo normal en todos los países del mundo. A cualquier comunidad aquí en Estados Unidos, cualquier otro país del mundo, los tocan y se vuelven locos por su comunidad, se vuelven locos, porque eso es lo normal. Eso es lo normal. Radical es el comunismo, y tú lo sabes, y es el sistema que está en Cuba, y tú lo sabes. Tú lo sabes, y te hablo a ti, a mi consorte del barrio toda la vida, a mi amigo, o a los que fueron, que decidieron alejarse por mi manera de expresarme y por mi posición política. Porque es válido tener una posición política y es válido expresarse. Y eso no me hace radical. Yo no soy radical. ¿Entiendes? Entonces, quítense la palabra radical de la cabeza. Busquen lo que significa radical. Y radical son el sistema y la dictadura y la cúpula castrista. Yo no soy radical. ¿Me entiendes? Y otro punto, porque ven que decidí tener mi Facebook completamente destinado para apoyar la causa por la libertad de Cuba, que son los ideales que yo defiendo, porque es en lo que creo, en los presos políticos, la gente que está siendo oprimida por un sistema. Eso no me hace estar obsesionado, porque esa es la otra. Marcel se obsesionó. Entonces después, cuando conversan conmigo de nuevo, ayer mismo yo tuve una reunión de amigos de toda la vida en mi casa y estuvimos conversando. Ahí fue mi día libre y ahí compartimos. Cuando se acabó tú sabes, el encuentro que tuvimos entre nosotros, no hablamos de política, y yo quería hablar de política contigo. Yo no hablo de eso con quien no quiera hablar o con quien no saque el tema. Yo no ando por ahí predicando esto. Yo no le toco la puerta a la gente metiéndole esto a la gente por la cabeza. Yo no me siento a tomar un trago con alguien y hablo de eso. Si tú me sacas el tema y si tú quieres oír mi opinión, yo la voy a dar. Y si todo el mundo empieza a hablar del tema, yo voy a hablar del tema. Pero eso es doctrina que nos metió la dictadura para alejarnos y separarnos de nuestros hermanos. Que tú no quieras hacer lo mismo que yo, oye, empingado. Pero de ahí a pensar de que estoy obsesionado, no. Marcel va ahora a trabajar. Marcel tiene viajes, tiene planes. Tengo aspiraciones, tengo cosas que hacer. Me gusta ir a comer, me gusta ver deporte. Es el mismo, soy el mismo Marcel. Lo que simplemente dejé de mirar a otro lado. Dejé de mirar para otro lado, y si tocan a alguien, el sistema opresor
que es el que tiene oprimida mi isla, pues yo voy a hablar. Y eso no es radical. Radical es el que oprime a mi isla. Radical es el que mete preso a la gente por gritar libertad. Radical es el que te pincha el teléfono a ti que me estás escuchando, que dices que yo soy radical, a ti que te pinchan el teléfono porque tú dejaste de ser mi amigo, porque te pinchan el teléfono. Ellos son los radicales, yo no soy radical. Más nada. No quiero que nadie me dé like del barrio, no quiero que nadie Yo lo que quiero es que lo vean. Mis amigos del barrio, mis amigos de la infancia, los que llevo años sin ver y los que ya no son amigos también. Que esto no quiere decir que aquí nada va para atrás. El 11 de julio marcó un antes y un después en mi vida. El 11 de julio le dio la oportunidad. El 11 de julio le dio la oportunidad a la gente de pasarse para el lado correcto de la historia. Y pasarse para el lado correcto de la historia no es hacer un activista como estoy haciendo yo. Eso lo escogí yo. Sencillamente, yo saber que la gente que yo quería o quiero están del lado correcto de la historia, y con la evidencia del 11 de julio, que antes no querían ver mucho, que siempre ha sido una dictadura, que siempre ha oprimido a la gente, que siempre ha golpeado a la gente, que siempre ha asesinado y encarcelado, el 11 de julio te mostró con evidencia lo que son capaces de hacer. Y yo le pedí a mi círculo su posición, no pública, privada. Y la mayoría, tengo la suerte que la mayoría de las personas están de acuerdo que no sirvió. Pero los que no, los que me tiraron, los que se pusieron del lado incorrecto, se acabó. Se acabó. Si a eso le llaman radical, no, eso no me hace ser radical. Eso me hace ser que yo no quiero estar al lado de personas que no tienen valores, principios y conceptos, de que apoyan algo que no está correcto. Entonces yo decido moverme. Es tan sencillo como eso. Eso no me hace ser radical. Sino que si tú estás de acuerdo con algo que no es correcto, pues yo decido como ser humano alejarme de ti. ¿Ok? Más nada. Pero radical porque quiero democracia, porque hablo por los presos políticos, porque señalo a una dictadura que está haciendo que mi país esté pasando hambre, miseria, necesidad y falta de libertad. Eso es ser radical. No, estamos perdidos. Radical, busquen el concepto, saquen la doctrina, analicen, para que ustedes sepan que, no chicos, Marcel no es un radical. Marcel no es un radical. ¿Me entiendes? Más nada. Repito, esto es, yo sé que muchos me están viendo, para mis amigos para los amigos de Marcel Valdés, que no es activista. El Marcel Valdés normal, el del barrio, el que siempre estaba en el barrio, el que estaba 24 horas en la esquina del barrio sentado con todo el mundo, ese. Porque me han llegado, coño, no, que Marcel desde que se volvió radical. Dios mío, cuánto daño nos ha hecho esa dictadura. Mientras más me llegan esas cosas, más me pongo duro para esta lucha. Porque le están haciendo daño a gente que aprecio. Porque que la gente que aprecio tenga esos conceptos, yo sé que no son la mayoría, tengo que fajarme más duro contra esa dictadura porque le están haciendo daño a mi gente.